Buenas noches amigos, bienvenidos a Noche sin Tregua, aquí desde Divino Mundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Por allá de los años 50, dos investigadores, dos científicos, empezaron a desarrollar una investigación alrededor de las moléculas y descubrieron el ADN, eso que nos hace diferentes a los seres vivientes. Animales o plantas, tenemos moléculas diferentes que nos permiten diferenciarnos. Esto evoluciona y es aprovechado por la ciencia para generar mayor bienestar. Sin embargo, a veces el desconocimiento que tenemos de los temas nos hace temerle a ese avance científico y pensar que es una cosa que no es propia de la ciencia. Para eso vamos a tener un programa hoy en Noche sin Tregua. El tema de hoy es un tema fundamental que en ocasiones por desconocimiento o desdeñamos o no lo comprendemos. Para conocerlo a plenitud, para hablar de biotecnología, he invitado a dos expertos. Una de ellas es doña Marta Valdés Melara, que es máster en biología de la Universidad de Costa Rica, doctora en ciencias naturales de la Universidad de Pierre y Marie Curie en París, especialista en genética y biogenética vegetal, profesora y catedrática de la Escuela de la Universidad de Costa Rica. Y por otro lado, recientemente ha sido presentada como candidata para ser miembro de la Academia de Agricultura. Es miembro, mejor todavía. Y también fue nominada en algún momento para ser la mujer en las ciencias en UNESCO, ¿verdad? Si no mal me equivoco. Bueno, ella nos va a acompañar hoy. Y el otro experto también, don Giovanni Carro Monge, quien es profesor asociado e investigador del Centro de Investigaciones en Biotecnología del Instituto Tecnológico, Escuela de Biología, con 15 años de experiencia impartiendo cursos sobre biotecnología, biología, etc. Miembro del panel de asesores nacional del programa ONU Biolac y CONICIT por más de 5 años y un representante de la Academia Nacional de Ciencias ante la Comisión Nacional de Técnicas de Bioseguridad del 2010 a la actualidad ha estado don Giovanni ahí. También ha sido representante en París ante Codex Alimentarius, ¿verdad? Si no mal pronuncio, en 2 ocasiones, tanto en el 2006 como en el 2010. Bienvenidos a ambos, salud. Y yo estoy seguro que el día de hoy, usted, terminando el programa, sabrá mucho más de lo que hoy sabe de biotecnología. Ya regresamos. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costarricapymes.tv y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costarricapymes.tv. INA, una institución al servicio de las pymes. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida, cuidémosla. En la introducción del programa yo hacía referencia al descubrimiento en los años 50 del siglo pasado de la molécula del ADN
y esa cercanía que le permitió a los científicos en relación a los seres vivos, de conocerlos, de comprenderlos y de notar sus diferencias. Creo que sería un tema importante arrancar con eso, porque es frecuente que hablemos del ADN en forma jocosa, hasta una emisora de radio se llama ADN, y con mucha frecuencia usamos mucho ese término, pero creo que también hay un desconocimiento al respecto. No sé si a doña Marta le encantaría empezar sobre el tema. Sí, el ADN en 1953 se descubrió el modelo de molécula, y eso marca un antes y el después en la ciencia y la tecnología, porque se descubre la estructura y luego se entienden cómo funcionan los genes. Y el ADN, como usted lo decía jocosamente, incluso se dice el ADN de la empresa. Sí. El ADN es la esencia de los organismos vivos. Ahora, algo que interesa que la teleaudiencia comprenda es que esta molécula del ADN es universal. Tiene la misma estructura en todos los seres vivos, desde una bacteria hasta el hombre y pasando por los dinosaurios que existieron hace millones de años. Desde esos abejoncitos de mayo que nos tienen hoy exacto, aquí. Exacto, ese es un organismo que tiene su ADN. Entonces, el ADN, como es una molécula compleja, pero tiene la información genética que es responsable de todas las características de un individuo, hace que nosotros seamos diferentes de otras especies, pero que también en el interior de una especie seamos diferentes, las características individuales. Hay otra cosa que es importante que el público conozca, es que el ADN, las variaciones, si bien la molécula es universal, todos los organismos tenemos la misma molécula de ADN, la misma composición química, al interior hay información codificada, como imaginémonos que la informática tiene un código binario, sí o no, ¿verdad? O 1 o 2. Eso da muchas posibilidades. En el ADN hay 4 bases, 4 letras, 4 compuestos, adenina, timina, citosina, guanina, y es ese orden de bases que da la diferencia, que nos hace diferentes. La secuencia de bases en la molécula es la responsable de las diferencias entre las diferentes especies, y dentro de una especie de todas las diferencias que yo tenga el pelo y también café lacio. Dentro de mi ignorancia sobre el tema, imagino que también es lo que nos hace semejantes cuando somos familia. Exactamente. También exactamente. Se heredan. Un individuo hereda, por un lado, genes del padre y genes de la madre, ¿verdad? Y eso es lo que permite hacer hasta perfiles para criminología, para identificar el culpable en un acto porque dejó un cabello, se le aísla, se extrae el ADN y se ve su patrón como si fuera un código de barras, y ese código de barras se compara con otros patrones de individuos en la sociedad. O por ejemplo, si tenemos un crimen, y el criminal dejó un pelo, un cabello, con ese cabello podemos aislar de ahí el ADN, ponerlo en evidencia, la secuencia de bases, de esas 4 bases, y compararlo con algún sospechoso. Si hay 3 sospechosos, se compara el ADN y se identifica al culpable. Son métodos sumamente precisos y confiables. Eso ha sido utilizado también por la ciencia, pero en especial por la biotecnología. Sí, claro. ¿Qué es, Giovanni, la biotecnología? Bueno, pues una de las definiciones más sencillas es toda aquella uso de organismos vivos o incluso moléculas de estos organismos vivos para poder producir un servicio, un bien para la humanidad en general. Y algo muy interesante, retomando precisamente con lo que usted iniciaba, ¿verdad?, el descubrimiento de esta molécula y que la doctora Valdés hacía referencia, eso fue un detonante prácticamente para una gran cantidad de investigaciones que actualmente tenemos
acerca del tema de lo que son los códigos genéticos, la secuenciación, los genomas. Y iniciamos prácticamente desde el 53 como hasta por ahí de los 80, una era genómica, que actualmente ya estamos en la era postgenómica, en donde toda esa información de los seres vivos, del código genético de los genomas, está muy estudiada, con mucha precisión, y hay una gran cantidad de bases de datos a nivel internacional que tienen esa información incluso disponible para poder hacer todas las aplicaciones que actualmente se están utilizando en biotecnología. Entonces la biotecnología actualmente se basa mucho precisamente en el uso de toda esta información que ya está, por decir así, descodificada, ¿verdad? De todas estas secuencias que muchos investigadores a nivel mundial han investigado para poder saber cuáles son sus funciones, sus interacciones, y entonces actualmente es mucho más fácil y más preciso hacer biotecnología que lo que era hace 20 años, ¿verdad? Entonces estamos en una era muy interesante, ¿verdad? Donde se confluyen nuevas etapas o nuevas áreas de conocimiento, como es precisamente la bioinformática, que es una herramienta ahorita muy poderosa a nivel mundial. Ahora, entiendo que de ese ADN se pueden separar algunas características, ¿sería? Claro. Sí, genes. Algunos genes. Sí. Y esos genes se pueden reproducir en otros organismos. En otros organismos. ¿En qué áreas? ¿En cualquier área? ¿En la agrícola? ¿En la avícola? ¿En prácticamente en todas las áreas. O sea, claro, tenemos la ingeniería genética, que consiste en tomar un gen de un organismo, bacteria, levadura, planta, animal, o igual un gen de humano, tomarlo y ponerlo en otro organismo, bacteria, levadura, planta, y hacer que una bacteria, por ejemplo, se convierta en una biofábrica, en un productor de insulina humana. Ahora bien, los organismos modificados genéticamente por ingeniería genética tienen aplicaciones en todos los campos, en aplicaciones ambientales, aplicaciones en salud, en agricultura, el uso de animales transgénicos como modelos de estudio o como fábricas para producir hormonas de interés humano o fármacos de interés humano. Todas las áreas prácticamente. Ahora, eso mismo tiene que ver con la famosa clonación de los seres humanos y de los animales, que tanta referencia se hace y que alguna gente asusta. Sí, no, eso es diferente. La clonación consiste en tomar todo un genoma, todo el núcleo de un individuo y ponerlo en un óvulo no fecundado e insertar ese ADN, por ejemplo, de una mano, ponerlo en un óvulo y allí hacer que este óvulo se convierta en un embrión y luego en un individuo. Eso es clonación. Pero aquí no ha habido manipulación del ADN como tal. Es tomar todo el genoma y ponerlo en una célula. Entonces así se obtuvo, por ejemplo, el primer mamífero clonado, que fue Dolly, en 1997. Ahora, esto es muy útil para estudiar como modelos, tener clones, se pueden evaluar tratamientos diferentes en el mismo individuo genético desde ese punto de vista. Pero ahora la clonación en humanos, ya eso es algo que en primer lugar no es permitido, luego no tendría sentido, porque usted lo que clona son las características físicas que vienen determinadas por el ADN, pero no puede multiplicar la conciencia ni la personalidad. Ahora, en ese mismo rango, leía yo que Costa Rica, en el plano centroamericano, es uno de los países que investiga más sobre biotecnología. A mí me surgió el interés de hacer este programa viendo un alto desconocimiento sobre el tema, por diversas razones de lectura en los medios de comunicación, en prensa escrita. Entonces estarían, Giovanni, las falencias y las virtudes de esa investigación que se está desarrollando en nuestro país.
Bueno, realmente nosotros como país hemos tenido una gran oportunidad de poder generar no solamente infraestructura, ¿verdad?, para poder generar esa investigación, sino una capacitación de personal, ¿verdad?, de recurso humano en todas prácticamente las áreas y en todas las universidades, principalmente en la Universidad de Costa Rica, que prácticamente ha sido nuestra alma mater, ¿verdad?, por lo menos la mía, pero también en los de como es nuestro Centro de Investigación en Biotecnología, en el Tecnológico, en donde usualmente a nivel de Costa Rica pues no se conocía mucho de lo que era biotecnología, pero se estaba haciendo biotecnología. Se estaba haciendo biotecnología en las empresas, ¿verdad?, en muchas empresas, empresas lácteas, nuestra cervecería costarricense, ¿verdad?, de Costa Rica, pues ese proceso de fabricación del etanol, de fabricación de la cerveza, son procesos muy antiguos, ¿verdad? Y hay toda una gran plataforma actualmente a nivel nacional que permite no solamente hacer buena biotecnología, sino catapultar esa biotecnología con precisamente ese recurso que tenemos, graduados de la Universidad de Costa Rica, graduados del Tecnológico Costa Rica en biotecnología, con maestrías, doctorados en biotecnología. Y quizá, tal vez algo de lo que actualmente carecemos es de una promoción continua, ¿verdad?, de un esfuerzo articulado desde el gobierno hacia las universidades y junto con la empresa privada, que permitan entonces generar una cadena productiva adecuada, ¿verdad?, haciendo uso de esas oportunidades y ese recurso que tenemos actualmente. Usted hablaba de cadena productiva y lo he visto mucho, se me vino a la mente, la preocupación en el sector agrícola por desarrollar la biotecnología. ¿Qué ventajas tiene un productor que utiliza la biotecnología? Muchísimas. Realmente yo soy de una zona agrícola de Cartago y tenemos ahí nuestro centro. Trabajamos muy cerca de los agricultores y ellos tienen muchas demandas. No todas probablemente se pueden satisfacer por medio de la biotecnología, pero hay muchas de ellas que sí, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a rendimiento, por ejemplo, contra el combate de plagas. Actualmente todo lo que es el cambio climático, ¿verdad?, está llevando a que las plagas cada vez son más agresivas, son diferentes, ¿verdad? Microorganismos, bacterias u hongos que antes no eran agresivos, ahora se están volviendo mucho más, ¿verdad? Hay más carencia de agua, ¿verdad? Entonces necesitamos generar cultivos que sean resistentes a esas plagas o generar productos, por ejemplo, biotecnológicos que controlen a esas plagas y que también contribuyan, por ejemplo, a aumentar las capacidades de los suelos y que contribuyan también a que esas plantas o esos cultivos puedan ser resistentes a condiciones de sequía, por ejemplo. Por ejemplo, en ese tema, en Guanacaste es muy común el problema que hay con el riego y con el agua. Entonces uno puede generar productos desde la biotecnología que no requieran tanta agua. O podríamos, por ejemplo, generar cultivos con raíces más profundas para que busquen el agua en estratos más profundos, ¿verdad? Pero claro, todo eso es trabajo largo que debe ser sostenible, búsqueda de nuevas variedades, cultivos agrícolas que resistan sequía, eso ya está disponible técnicamente. Con ingeniería genética se puede insertar un gen que le da tolerancia o resistencia a condiciones de sequía, de alta salinidad. Podrían crecer cultivos en suelos que en este momento no se pueden utilizar. Por ejemplo, hay cultivos que podrían crecer en zonas hasta contaminadas. Ellas serían capaces de tolerar contaminantes, metales pesados. Entonces, eso es muy importante frente a la realidad también del cambio climático. Ahora, el productor tiene todas esas ventajas. Puede controlar que sus productos no requieran tantos insumos agroquímicos, les puede bajar el costo. Exacto. Ahora, y el consumidor, porque yo creo que a veces esos grados de ignorancia nos hacen asustarnos cuando un producto no es natural. Lo llamamos natural
que salió de la tierra, que creció solo, que nadie le ayudó a crecer. Bueno, en este caso está la mano del hombre ayudándole a crecer, a desarrollarse y tal vez cambiando algunas características de ese producto. Pero eso ha sido la dinámica natural, ¿verdad? Desde el inicio de la civilización. Desde el inicio de la agricultura, ¿verdad? El hombre ha intervenido y ha generado una selección artificial de todos, prácticamente el 100% de los cultivos que actualmente tenemos en nuestros supermercados han sido manipulados y han sido seleccionados gradualmente de forma artificial, incluso interviniendo con técnicas otras, ¿verdad? Como por ejemplo el uso de radiación para generar variantes, para generar, por ejemplo, esterilidad, ¿verdad? Sistemas de esterilidad de vegetales. Entonces ha habido una continua selección. Ahora, en la Biblia se dice que Noé fue el primer seleccionador, porque cuando tenía que escoger para los animales que podían salvarse, escogió a los mejores de cada especie, a la pareja mejor. Entonces ahí empieza, ese es todo un trabajo de selección que el hombre ha llevado desde los inicios. El maíz no era como tenemos ahora los maíces híbridos. El maíz era un maízito silvestre que los mayas fueron domesticando y haciéndolo más grande. La ignorancia es... Lávese las manos con frecuencia. Quien se lava las manos al menos 5 veces por día reduce a la mitad las enfermedades respiratorias. No basta con hacerse un lavado rápido. Use jabón antibacterial. Restriegue entre los dedos y enjuague con abundante agua. Lávese debajo de las uñas todas las noches. Ese lugar es el escondite perfecto para los gérmenes y el 75% de la mugre está ahí. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Por ese miércoles que costó tanto madrugar, por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas,
los secretos y las historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. La ignorancia es atrevida. Entonces yo les voy a preguntar. Yo recuerdo que mi abuela hacía injertos, ¿verdad? Que cortaba una plantica y le pegaba a otra. ¿Es un proceso similar o no? Pues quizá un poquito más complejo, ¿verdad? Siempre yo creo que estos métodos tradicionales siempre nos van a seguir, ¿verdad? Acompañando y difícilmente la ingeniería genética va a suplir todo eso, ¿verdad? Sino que viene a ser complementario. Definitivamente esos procesos convencionales están ahí y sirven todavía, pero lo que se está haciendo actualmente es algo mucho más dirigido, mucho más preciso. En menor tiempo. Exacto, retomando por ejemplo la información que se conoce actualmente de los genes, no es solamente cómo es la estructura del gen, sino que yéndonos más atrás, qué está propiciando o generando que ese gen se exprese, por decir así, que es un término de, por decir así, si la manzana es verde, bueno, hay genes que están relacionados con que ese color sea de la manzana. Bueno, ¿por qué es verde y por qué no es amarilla? Pues entonces esos mecanismos ya se conocen para ese proceso y para otros muchos, pero se conoce también cómo puedo yo inducir que ese color sea verde y no sea amarillo. Ahora, en esa inducción, hablando de los beneficios que pueda tener el consumidor, yo puedo también desarrollarle al consumidor un producto de mayores calidades nutricionales. Claro, por supuesto. Esa es la segunda generación de cultivos modificados genéticamente. Tomates que produzcan antocianinas y se vean morados, por ejemplo, o el mismo arroz dorado que tiene betacaroteno, un promotor de la vitamina A. Este arroz, por ejemplo, se ha desarrollado para los países de África y de Asia, donde las poblaciones solo consumen el cereal, el arroz, no hay vitaminas, y entonces cientos de miles de niños se mueren anualmente por ceguera, por deficiencia de vitamina A. Entonces, un alimento fortificado desde dentro que pueda generar estas vitaminas. Ahora hay alimentos con antioxidantes, con vitaminas, con menor contenido de ácidos saturados. Entonces, estas son ventajas ya para el consumidor. Ahora, entonces, ¿por qué hay tanto temor a veces? Hay historias urbanas de temores alrededor de lo que se produce científicamente. Malévolas. ¿De dónde vienen esas ideas malévolas? Malévolas. Creo que pues es una campaña alarmista, ¿verdad? Muchas veces sobreestimada, ¿verdad? Quizá a veces precisamente basados o haciendo uso del desconocimiento que hay a nivel popular, y realmente pues los transgénicos o los cultivos mejorados genéticamente no son nada diferente de todo lo demás que tenemos actualmente, solo con que tienen características insertadas de forma más dirigida, ¿verdad? Pero realmente viene incluso a satisfacer demandas muy interesantes, incluso de mercados especializados, por ejemplo, mercados de poblaciones como los celíacos, ¿verdad? Poblaciones específicas que tienen carencias o que tienen dificultades, ¿verdad? Que en esta asamblea pasada legislativa hubo un proyecto para poner en los alimentos, etiquetados para la gente que padece de esta enfermedad. Sí, pero actualmente ya hay investigaciones muy interesantes, precisamente donde se desarrolla un pan, ¿verdad? Que está en investigación todavía, pero que ya hay resultados buenos que puede ser utilizado por los celíacos, ¿verdad? Y que no tienen que comer pan con otra fuente que no sea el trigo. Y es que los transgénicos no los podemos meter solamente en una bolsa donde decimos tenemos una característica nueva, sino que también estos mecanismos de conocimiento de cómo funcionan los genes nos permiten también silenciar esos genes, es decir, que ese gen no se exprese, ¿verdad? Y esto tiene beneficios muy importantes, por ejemplo, lo que hablaba la doctora Bardés, el problema de oxidación en papas a nivel industrial,
oxidación de las manzanas. Imagínense las manzanas que le ponemos en las meriendas a nuestros hijos y que cuando se las van a comer, ¿verdad? Si las partimos ya están todas negras, ¿verdad? Esto tiene un problema, pues hay ya productos que han sido desarrollados para la industria donde se evita ese proceso de oxidación. Porque ahí pierden sus calidades. Exacto, pierden sus calidades organolépticas, ¿verdad? Y ya no es atractivo para el consumidor. Yo recuerdo que cuando se abrió el mercado de celulares, ahí cerca de casa, a 50 metros, pusieron una torre, ¿verdad? Y entonces la gente, como lo ve a uno en el programa, en algunos temas, y cree que sabe más allá de lo de la política, y le preguntan, don Claudio, me preguntaban algunos vecinos, ¿usted está de acuerdo con esa torre? Porque dicen que esa torre produce cáncer, lo cual no tenía ninguna lógica. ¿No pasa eso mismo con los productos agrícolas trabajados? Exactamente. Es muy similar el fenómeno. El fenómeno se le infunde Porque miedo, de lo que usted temor me dice, yo más bien a la podría gente. evitar que den cáncer. Por ejemplo, yo he comido productos, frutas transgénicas, y yo prefiero comerme una papaya transgénica a una papaya que no sé qué agroquímicos y qué plaguicidas le pusieron. O si la fue cultivada orgánicamente, tampoco tengo garantía de que si le echaron gallinaza o productos con bacterias. En ese tema que usted me está diciendo, encuentro yo que puede haber una lucha de poder, metiéndome yo a la política, de los que producen todos esos insecticidas que no quieren que los productos transgénicos sean asimilados positivamente. Es que la tecnología ha sido tan exitosa y de crecimiento tan alto porque a los agricultores les da beneficio, gastan menos en insumos, en agroquímicos, las cosechas dan mayor rendimiento, entonces ha sido adoptado muy fácilmente por agricultores ya en 27 países del mundo. Entonces el crecimiento es muy alto, hay como un 12% de crecimiento anual, lo cual es un éxito. Entonces, originalmente la lucha se desató en Europa por un proteccionismo comercial entre los mercados, los europeos y los norteamericanos. Entonces los europeos veían con mucha preocupación este tema. También originalmente se mezcló la enfermedad de las vacas locas con los transgénicos, cuando no tienen ninguna relación. Entonces eso empezó a generar todo un fenómeno masivo de temor, lucha, y actualmente yo sí creo que hay un fenómeno de fondo de guerra comercial entre empresas, porque tenemos unas 40 empresas biotecnológicas en el mundo que generan estos productos y solo una es atacada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y luego tenemos 20 años de producción de estos cultivos, no hay ninguna evidencia de que estos... Sí, eso leía yo, que no hay una sola. Y por otro lado, habría que preguntarse, ¿por qué darían cáncer, por ejemplo? ¿Por qué? Si lo que tiene es un gen, un pedacito micrométrico de ADN, que es la molécula que nosotros también tenemos, y eso es todo. Si yo me comiera un cultivo con agroquímicos, plaguicidas, ahí sí tengo mayor probabilidad de que me dé un cáncer. Pero veamos, si yo manipulo una lechuga, por decir algo, de repente si yo soy un científico con mucha conciencia y bueno, esa lechuga me queda como Marilyn Monroe o como Michelle Pfeiffer. Pero de repente puede ser que esa lechuga me quede como la esposa de Frankenstein. Ajá. ¿Qué controles existen para que esa lechuga no sea la esposa de Frankenstein? Ahí hay una cantidad, y Giovanni puede hablar con mayor propiedad. Además de que incluso contextualizando desde antes, la gente se ha hecho pensar, ¿verdad? A nivel popular, de que el transgénico sale del laboratorio al campo, ¿verdad? Igualmente. Y al plato. Y al plato. Igualmente con el ejemplo que usted ponía, la lechuga, o por ejemplo, digamos, las brasicáceas, donde vienen los coliflores, los nabos, cuando usted ve el desarrollo tecnológico que se hizo para escoger los diversos productos que hay en el mercado, hubo una investigación de atrás en donde hay una gran cantidad
de opciones que salen y que usted selecciona cuáles son las que son adecuadas para el mercado. Igualmente con un transgénico, cuando se inicia el proceso en el laboratorio, hay un proceso de selección inicial, hay un proceso de selección en invernadero y hay después unas pruebas de campo para seleccionar primero, ¿verdad? Las características agronómicas, pero paralelamente se está generando todo un proceso de inocuidad, de valoración de esos productos a nivel de inocuidad alimentaria, de toxicidad, de alergenicidad, de equivalencia sustancial, es decir, que ese producto, aquí tengo un amigo, un abejón, ese producto sea exactamente equivalente al producto que no ha sido manipulado por ingeniería genética, excepto obviamente en la característica que se está incluyendo. Entonces hay una trazabilidad muy severa, ¿verdad? Y un proceso que lamentablemente es una de las limitantes quizá tecnológicas porque genera que el producto se encarezca mucho al final, ¿verdad? Por ejemplo, los productos que se han desarrollado en las universidades, ese proceso ha sido muy costoso, entonces se ha necesitado mucho del apoyo internacional, ¿verdad? De organizaciones para poder suplir, ¿verdad? Ese financiamiento y generar un producto con todos los parámetros de calidad que se requieren actualmente. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costarricapymes.tv y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costarricapymes.tv. INA, una institución al servicio de las pymes. Por ese miércoles que costó tanto madrugar, por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Cuidado con los sitios públicos. Muchas personas no se lavan las manos después de usar un baño público y tocan la puerta al salir. Cuídense de las superficies sucias, como las puertas, el control remoto o los carritos de supermercado. Recuerde, jamás estornude al aire, lávese las manos regularmente y detenga el contacto. Ahora que vos cogiste de tu oreja el abejoncito, como tantos que hay en mayo, antes de empezar el programa, yo le decía a la doctora qué problema si cae en el vino o cae en la comida. Y usted me decía que no, que todo lo contrario, que son proteínas. Entonces, ¿por qué traigo el tema? Porque nosotros somos muy dados a que una hormiga o una hormiguita o un abejón dice, ay, qué asco, me cambia esto, me cayó. No es una mosca, estamos hablando de otro tipo de animal. Y en otras latitudes la gente consume esos insectos y se los come
y normalmente arrugamos la cámara cuando nos pasan un documental de alguien comiéndose algunos una insectos, hormiga, ¿verdad? por ejemplo. Y usted me dice que son proteínas. Vuelvo al tema. Si yo puedo generar esas semillas genéticamente, orgánicamente, que sean mejores elementos, se dice que el temor también es los derechos de patente. Ah, ese es otro tema. Que el que inventa el producto ese, para poderlo utilizar, va a tener que tener una patente. Es que, no, por ejemplo, el desarrollo tecnológico es tan caro que una empresa que lo lleva a cabo lo protege. Pero eso ocurre con cualquier tipo de proceso, no solo con la biotecnología, es un proceso normal. Se patenta y los derechos de patente usualmente duran 20 años en casi todos los países, pero al final de los 20 años se libera la patente. Entonces, pero ¿qué implica tener una patente? Que si alguien le quiere utilizar esa semilla, tiene que darme regalías. Tiene que darle regalías al que ha patentado, al descubridor, pero es para recuperar la inversión tan costosa, ¿verdad? Pero eso es algo que se hace, por ejemplo, por las empresas. Yo esperaría que, por ejemplo, tecnológicas lo hacen. Claro, y no solo en productos biotecnológicos, en todas las tecnologías, claro, los computadores, los software, todo eso está protegido. Y es una manera de estimular al inventor, porque si yo gasto tanto en un descubrimiento tecnológico y lo tengo que regalar, pues no incentiva a los emprendedores a eso me hacer un decía descubrimiento. un amigo, también profesor en el tecnológico, de que en Costa Rica había muchos emprendedores que descubren muchas cosas, pero que existe un problema a nivel nacional para la inscripción de esas patentes, de esas investigaciones que se han hecho, y que normalmente algunas de esas investigaciones prefieren venderlas en el extranjero o desarrollarlas en el extranjero porque acá no tenemos esa cultura de ese respeto por la intelectualidad. Exactamente. El domingo pasado salió un artículo de un biosensor desarrollado en el tecnológico por los nanobiotecnólogos. Ellos, es muy interesante porque indica los cambios cuando la carne ya no es apta para consumo, porque ya tiene muchas bacterias tóxicas. Ellos han llevado ese descubrimiento a Estados Unidos y lo están patentando en Estados Unidos porque aquí es muy difícil, aquí no hay cultura, ¿verdad? Entonces no se entiende que al haber una inversión fuerte, yo tomo un riesgo como empresario, entonces yo tengo que proteger esa invención si es exitosa y pues resarcir toda la inversión. Ahora bien, pero al punto que yo quiero llegar es que esas son las empresas, pero yo pensaría que en una universidad, por ejemplo, si nosotros pudiéramos llevar al campo el arroz transgénico que se desarrolló en la Universidad de Costa Rica, el proyecto duró 17 años y ahí está el arroz, pero nadie se atreve por ese temor, porque nadie se atreve a comercializarlo. Por ignorancia. Exacto. Entonces, pero la universidad, yo vería mal que patente algo así, solo con fines de lucro. Podría la universidad cederlo en el caso de comunidades, digamos, de pequeños productores. Sería la función de la universidad. Pensando en voz alta, ¿no podría ser bueno que la Universidad de Costa Rica también ciertamente proteja. Lo dé gratuito a los costarricenses? Por eso, exactamente. Y que al exterior venda derecho de uso a la patente. Exactamente, Claro, por supuesto. Esa es una forma de resarcirse con retribuir. los recursos, ¿verdad? Sí. O sea, depende del del público meta al cual va dirigido el producto. Es una política de mercado, es decir, es una estrategia de mercado, en el sentido de que hay que contextualizar, ¿verdad? Yo, o como desarrollador o inventor o un ente, le interesa proteger su descubrimiento en un lugar donde tiene mercado para él, ¿verdad? Si no hay un mercado, pues no le interesa. Y por otro lado también hay que contextualizar que las patentes son regionales, ¿verdad? Entonces hay que quitar unos miedos infundados en el sentido de que una empresa, por ejemplo, va a venir aquí a generar demandas contra agricultores si ni siquiera esa empresa tiene registrado algún producto acá. Más bien, todo lo contrario. Vea que las patentes, por ejemplo, para nuestros estudiantes, son una fuente de información buenísima.
perfectamente nosotros, con nuestra capacidad que tenemos acá, podemos incluso casi que copiar, ¿verdad? O emular muchos de los descubrimientos que están patentados afuera y tropicalizarlos, ¿verdad? En nuestro contexto, y nadie podría decirnos nada. Incluso si le hacemos algunos variantes, mucho menos, ¿verdad? Entonces son oportunidades que tenemos como país de poder desarrollar nuestros propios productos a partir de las universidades o incluso con empresas, microempresas, que tenemos ya muchas, ¿verdad? En el país, por diversos profesionales, en cuenta biotecnólogos, y que pueden entonces tener un potencial muy alto para mitigar muchos de los problemas que tenemos en agricultura y en otras áreas de la biotecnología. Leía yo que siendo inocuos, que no producen ningún daño los productos orgánicos genéticamente tratados, me puse a investigar también cómo estábamos en América Latina. Entonces encuentro que en América Latina, en países que tienen una gran exportación, una gran producción agrícola, Brasil, Colombia, Chile, Argentina. México, Argentina, Paraguay, que son grandes, bueno, Argentina, que son grandes productores de alimentos a nivel mundial, utilizan esta tecnología. Claro, Brasil en este momento es el segundo, antes lo fue Argentina, el segundo productor mundial y exportador mundial de productos biotecnológicos, de cultivos transgénicos. En este momento el primer productor es Estados Unidos, le sigue Brasil. Brasil exporta toda su soya, algodón, y son cantidades considerables. Y tienen son millones de hectáreas, ¿verdad?, para sembradas. desarrollar el producto. Sí. Lo interesante es que en Brasil hace como 10 años había una gran polémica, peor que la que tenemos en este momento en el país, y entonces había una moratoria de transgénicos, y los agricultores que estaban cerca de Argentina veían que a los agricultores argentinos les estaba yendo muy bien con las semillas transgénicas y empezó a darse un contrabando hacia Brasil. Entonces el gobierno, ya era tanto, el gobierno tuvo que modificar todas sus normativas y sus leyes y permitir el cultivo de transgénicos, y en este momento es el líder latinoamericano y mundial. ¿Y cuáles son los productos más populares para trabajar de esta forma? La soya, ellos exportan el soya, maíz, algodón, canola, y esos son los que se comercializan. En desarrollo. Y aquí se venden esos productos. Aquí se consumen. Aquí el pecado es consumir lo que nosotros producimos. Claro. Sí, exactamente. En este caso, ¿verdad? Es que vea, todo el maíz, prácticamente, la soya, el 88% de la soya en el mundo es la biotecnológica, es la transgénica, y solo el resto es muy poquito que es no transgénica. Pero está bien, o sea, no hay ningún problema para la salud. Y nosotros consumimos soya, maíz transgénico en todos los productos alimentarios, y nos quieren poner una moratoria para el cultivo de transgénicos. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. A mí ese tipo de cosas me irrita. El presidente de Ecuador produjo un video donde él señala eso y la barbaridad que hizo Ecuador, prohibiendo en la Constitución el cultivo y todo tipo de manipulación de transgénicos cuando importan masivamente productos transgénicos para la alimentación de su pueblo. Y la gente los consume en los supermercados. Sí, totalmente. Con toda libertad. Porque no son y inocuos. Me imagino que los gobiernos o los organismos que controlan los alimentos que entran al país tienen conocimiento de que son inocuos, que no producen ningún daño, entonces los dejan importar, los dejan que se vendan en nuestros supermercados, nosotros los compramos. El pecado es si los producimos nosotros. Sí. No, es ilógico cuando hay un discurso de la necesidad de volver nosotros a producir nuestros productos. Y hay un punto importante aquí, que obviamente por el alto costo, por toda la normativa y todas las evaluaciones que se les hace a este tipo de organismos, ha encarecido tremendamente la comercialización de un producto. ¿Y quiénes nos vemos afectados en esto? La investigación pública, porque nosotros no tenemos los recursos para llevar a cabo todas esas evaluaciones, y en realidad
Yo digo siempre, a una empresa grande biotecnológica no le interesa resolver los problemas de nuestros países. ¿Hace cuánto estamos nosotros investigando? Desde 1991 en Costa Rica. O sea, llevamos 10, casi 22 años, 23 exactamente. años. Empezamos con el arroz, ahora, maíz, ahora frijoles. la ignorancia es atrevida, Sí. le vuelvo a preguntar, ¿de qué nos vale invertir tanto en investigarse cuando descubrimos cosas interesantes, no podemos implementarlas? Sí. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. Mucho del financiamiento que tuvimos para estos proyectos fue internacional, de fundaciones, por ejemplo, la Fundación Rockefeller, la Unión Europea. Nosotros nos movimos mucho consiguiendo fondos de la cooperación internacional para hacer estos proyectos. Entonces, más bien ha habido una inversión de recursos. Ahora, es una lástima que todo esto no se lleve hasta concretar la llegada al mercado de uno de estos productos. Y eran muy pocas hectáreas lo que tenemos nosotros, ¿verdad? También por ahí leí algo. Ya eso es la siembra comercial. No, para investigación no tenemos nada en este momento. Y en siembra comercial entonces, sí tenemos. Pero a nivel comercial sí, de unas empresas, son como 5 empresas semilleras que lo que producen es semilla, incrementan la semilla que sale de los laboratorios en los Estados Unidos y llega acá. Aquí se siembra bajo condiciones muy técnicas, controladas, se multiplica, se obtiene la semilla, se recoge y se devuelve a los... ¿No se queda aquí? No se queda aquí. Son pruebas de campo. Son pruebas de campo. Es decir, ¿Y por qué? Y solo hay 2 países en Latinoamérica que lo hacen, Chile y Costa Rica. También Puerto Rico, pero Puerto Rico es un estado asociado de los Estados Unidos. Entonces, ¿y por qué solo se hacen 2 países? Porque requiere una gran capacidad científica y técnica del país. Sí, en esas empresas trabajan nuestros graduados. Nuestros graduados, tanto de la Universidad de Costa Rica, biólogos, agrónomos, biotecnólogos. Y también algo interesante es que precisamente todo esto ha sido una plataforma en bioseguridad que se ha implementado a nivel de país desde el año 91. Hemos sido referentes en este sentido a nivel centroamericano de estos mecanismos implementados de bioseguridad, un marco jurídico muy bueno, ¿verdad? Probablemente se puede mejorar, pero que ya lo tenemos y es lo que le ha dado la confianza a todas estas empresas internacionales de venir y generar aquí sus pruebas. ¿Por qué? Porque estas empresas son las primeras que están interesadas de que esos materiales no se les escapen, de que esos materiales sean tratados de una forma totalmente segura, de tal forma que les garantice obtener los mejores rendimientos para proseguir en su desarrollo tecnológico. Vea qué interesante, haciendo alusión a lo que usted decía con respecto a los países y que la doctora Valdés mencionaba, estos países del sur, por ejemplo, empezaron cultivando en pruebas de campo, prosiguieron en una etapa de comercialización y actualmente están generando sus propios productos. Brasil, por ejemplo, acaba de generar un producto, un frijol, que es resistente a un virus muy importante allá, y actualmente ya pasaron todos los mecanismos regulatorios y este frijol lo están ya aumentando la semilla para distribuirlo a todos los agricultores. Esto es un ejemplo muy bueno. Y es un desarrollo local de brasileños. México, por ejemplo, con una moratoria que duró casi 10 años sobre maíz, para llegar a las conclusiones que se tenían hace 10 años, de la seguridad, de la inocuidad de los productos, de cómo se debería de manejar esto ambientalmente para evitar el flujo de genes. Pero al fin y al cabo, en algún momento desde el inicio se evidenció un flujo de genes hacia los cultivos criollos y actualmente, 10 años después, no ha pasado nada con esos cultivos criollos. Yo leía, ahí están. Porque para venir a hablar con esta calidad de expertos y de conocedores hay que leer un poquillo de temas que uno desconoce. Y leyendo, encontré que en los Estados Unidos se están produciendo salmón. Sí, con biotecnología. Y me llamaba la atención porque decían que lo producían en la mitad de tiempo y que le estaba permitiendo producirlo en invierno. O sea, también la biotecnología permite luchar contra los cambios climáticos. Totalmente. Por ejemplo, esta empresa, que por cierto, valga al tema de nuestras deliberaciones que nos generan atrasos tecnológicos. Panamá, así como vemos el desarrollo en fútbol, lo podemos comparar al desarrollo que probablemente van a tener en biotecnología. Han hecho una inversión increíble
en capacitación, en generar mecanismos regulatorios, en bioseguridad. Esta empresa que usted menciona del salmón precisamente está desarrollando todas sus pruebas en Panamá, ahí en Boquete de Panamá. Y ellos ya actualmente están cumpliendo casi 6 años ya de generar todos los mecanismos que la FDA les ha solicitado para probar la inocuidad de este alimento. Pero ya tienen prácticamente listo el desarrollo de tilapia y de trucha, que lo van a generar, ¿verdad? Próximamente, pero así hay una gran cantidad de otros productos que están esperando, ¿verdad? Hace unos días tenía yo a la doctora Mónica Araya, una experta en temas, economista, pero experta en temas ambientales. Ella nos ponía el ejemplo de Noruega, que produce y vende petróleo y es uno de los países más reconocidos a nivel mundial por su respeto al medio ambiente. En nuestro país, nuestros ambientalistas, no todos, pero una buena cantidad de ambientalistas, se oponen prácticamente a todo. En este campo también he estado leyendo que aparecen esos ambientalistas o esos que se disfrazan de ambientalistas, sí, oponiéndose al tema de la biotecnología. Sí. ¿Por qué, doctora? ¿Hay alguna razón? Es que hay toda una orquestación mundial contra estos productos y se valen pues de la desinformación del público en general. Yo creo que hay un fundamento comercial, de guerra comercial entre empresas, que es la que está generando todo este gran debate, porque incluso los mismos europeos, y que yo conozco bien, porque estudié allá y ahora soy miembro de una academia de agricultura europea de Francia, ahora ellos se dan cuenta del retraso que tuvieron en este... Por cegarse. Por oponerse, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, yo también creo que hay un fenómeno de temor que es natural en las poblaciones humanas ante los cambios muy rápidos de tecnología. Entonces, hay cambios que al tener la gente desconocimiento de la base de ese cambio tecnológico le tiene temor, ¿verdad? Entonces, yo en ese sentido creo que nosotros tal vez tendríamos que trabajar más en divulgar nuestros conocimientos de una manera más balanceada, porque por ejemplo, si yo me doy cuenta de que hay un problema con uno de estos productos, yo sería la primera en ponerlo en evidencia, porque mi posición es valorar, primero generarlos y estar segura que son inocuos y que no representan ningún problema ni para el ambiente ni para la salud. Ellos se abrigan, algunos de los que se oponen a esto se abrigan en que más bien pueden hacerse los alimentos pueden escasear, sí, pero por lo que oigo que ustedes plantean más bien es todo lo contrario. Cuando un alimento empieza a escasear por clima, por qué sé yo, tormentas, por huracanes, por los cambios climáticos que se dan, más bien podríamos recuperar algunos de esos alimentos. Claro, yo creo que hay que contextualizar en el sentido de que desde la posición técnica que la mayor parte de los científicos compartimos, es que son técnicas alternas. Tenemos una serie actualmente de tecnologías que permiten, por ejemplo, combatir todos los retos que tenemos de cambio climático, los retos que tenemos para satisfacer la demanda mundial de alimentos, que cada vez es más creciente, y siendo consecuentes, pues no podemos pensar que una de las tecnologías solamente es la que puede paliar esas demandas, ¿verdad? Pero esta tecnología, por ejemplo, tiene potenciales y podemos ver que de las 3 tecnologías que actualmente hay de mayor, la orgánica, la convencional y la transgénica, esta tiene ventajas, ¿verdad? Tiene ventajas de que son alimentos más inocuos, las otras tienen ventajas en otros mercados y podemos, obviamente yo sería pues bastante ingenuo quizá pensar de que la tecnología orgánica no sea una tecnología buena. Es buena, claro, ¿verdad? Y tiene ventajas muy apropiadas y la agroecología que muchos de esos ambientalistas actualmente promocionan, tienen ventajas para su nicho, para sus ciertos mercados, una agricultura más sostenible, ¿verdad? Que palía algunas necesidades de familias
pero no todos podemos ser agricultores. Bajo esa visión, prácticamente esa tecnología tendría que necesitar que todos tengamos un 300, 400 metros para cultivar. Para ir a sembrar. Se nos va el tiempo, doctora. Sí, no, yo lo que quiero es nada más puntualizar que la biotecnología es un instrumento, ¿verdad? Y es un instrumento porque también el temor se basa en asuntos ideológicos. A mí muchas personas me lo han dicho, es un problema político, estamos opuestos a las transnacionales, al imperialismo, y en realidad hay que decir que Cuba produce transgénicos, China produce transgénicos, Bolivia produce transgénicos. Entonces más bien este es un instrumento al servicio de cualquier modelo y cualquier sistema político, y nosotros deberíamos sacarle el mejor provecho. Bueno, agradecerles a ambos. A mí me gustó tanto el tema que me voy a atrever a hacer otro programa, porque me parece que este tipo de programas en donde informamos a los televidentes, por lo menos a los míos me encanta informarlos, creo que son fundamentales. Agradecerle a Joanny, a doña Marta su presencia. Muchas y a gracias. ustedes sobre todo por habernos acompañado de Noche Sin Tregua. Les pido un poquito de disculpas por mi voz, estoy resfriado y espero que tengan la oportunidad de recomendar el programa para verlo mañana a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde, o si no en YouTube a partir del miércoles. Muchas gracias y nosotros nos quedamos cenando. Y si de paso nos cae un abejón, como dijo la señora bióloga, no lo comemos. Claro que sí. Muchas gracias.